Bienvenidos al modelo para la salud y la sanación, revirtiendo la enfermedad desde su fundamento. Hoy nuestro tema es acidez estomacal, indigestión y reflujo. ¿Existe una cura? Soy el doctor John Clark. Janet tenía problemas. Lo llamaban ERGE. ¿Qué es el ERGE? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenía una hernia hiatal. ¿Qué es eso? Bueno, es cuando el reflujo hace que parte del estómago suba hacia el pecho. Tenía indigestión. Acudió a su médico en busca de ayuda y él le recetó medicamentos. Un medicamento tras otro no funcionaba. Se estaba frustrando. Empezó a sufrir complicaciones. Efectos secundarios de esos medicamentos. Le dio osteoporosis. Eso es el adelgazamiento de los huesos. ¿Quién hubiera imaginado que tomar medicamentos para el ERGE o la hernia hiatal te provocaría osteoporosis? Bueno, cuando nada funcionó, su médico decidió que quizás todo estaba en su cabeza. Así que le recetó un tranquilizante. A esas alturas ella pensó, ok, ya estoy harta de este médico, y acudió a un médico naturópata que le recomendó una dieta muy buena. Hablaremos de cómo sería esa dieta y de los resultados hacia el final de nuestra charla. Esta es una enfermedad que se da en todo el mundo. Se está extendiendo a países que ahora están adoptando una dieta y un estilo de vida más occidentales. Ahora bien, solía ejercer de forma bastante convencional, pero ahora practico lo que yo llamo medicina del estilo de vida. Intento averiguar preguntándote qué haces en tu vida cotidiana que está causando tu enfermedad y luego te ayudo a elegir un estilo de vida mejor que curará la enfermedad. Y los resultados son de hecho mucho más duraderos que solo probar con medicamentos. La mayoría de la gente toma medicamentos y lo hace el resto de su vida. Eso es un problema. Y así la enfermedad por reflujo puede ser sanada. Se puede reducir con simples cambios de estilo de vida y algunos remedios naturales. Aquí tenemos una imagen de jengibre y té de jengibre. Eso es realmente útil. Pensemos un momento hacia dónde nos dirigimos. Con esta visión general, voy a hablar del esfínter esofágico inferior, esa válvula que se encuentra en la parte superior del estómago, justo antes de que el esófago suba hacia la parte posterior de la garganta. Y voy a hablar del ácido. Voy a hablar de la presión que causa el reflujo. Y voy a hablar de hábitos de vida saludables y de remedios naturales sencillos que pueden ayudarte. Entonces, ¿cómo sabría si tengo enfermedad por reflujo gastroesofágico o reflujo o indigestión? Bueno, aquí tienes los 10 síntomas principales. En primer lugar, que la comida o la bebida vuelvan a subir. Eso es lo que significa reflujo. Lo comiste, lo tragaste y no se quedó abajo. O quizás no quiso quedarse abajo. Como resultado, tienes un sabor ácido o agrio en la boca. A menudo, al volver a subir, puedes sentir hinchazón en la zona del estómago y mucha gente lo confunde con dolor de pecho o acidez estomacal. Muchas veces la gente acude a urgencias y el trabajo del médico es determinar si esto proviene del corazón o si proviene del esófago o del estómago. Y es una distinción importante que hay que lograr entender porque los tratamientos son muy diferentes, al igual que los riesgos. Quizás sientas que la comida no baja, que hay algún tipo de obstrucción o que te duele mucho cuando comes. Quizás haya un dolor ardiente, especialmente en la zona del estómago, un poco más abajo del corazón, y eso sería lo que llamamos médicamente sensación de ardor epigástrico. Número 7. Dolor o sensación de plenitud en la garganta. Dolor de garganta, dolor detrás del esternón. Este dolor puede irradiarse a cualquier parte, desde donde está el esófago, o ronquera o dolor en la laringe. Dolor de garganta. Y luego está la tos frecuente. ¿Por qué toso? No tengo un resfriado. Bueno, puede deberse al reflujo, que en realidad llega demasiado lejos y llega a los pulmones o a la laringe. Entonces, ¿cuántas personas que están viendo esto tienen reflujo? Mucha gente lo padece en todo el mundo.
Y no me sorprendería que tú también lo tuvieras, y es bueno que veas esto y te hagas una idea. Hablemos de las causas mecánicas y químicas. Me gusta pensar en el mecanismo. ¿Cómo ocurre esto? Y si podemos entender el mecanismo, entonces podemos entender cómo solucionarlo. Si no entendemos el mecanismo, la solución se vuelve un poco más oscura y difícil de alcanzar. Así que, mirando aquí el diagrama anatómico, puedes ver que tenemos un esófago que baja desde la parte superior de la pantalla hasta el estómago. Justo donde se unen el estómago y el esófago, hay una unión que tiene una válvula. Esa válvula se llama esfínter esofágico inferior. ¿Sabes? Este es un lugar en el que puede producirse una disfunción si no funciona bien, si se abre cuando no debe, si se abre cuando hay presión dentro del estómago por la comida va a subir. Ya se habrá mezclado con el ácido del estómago. Y eso nos lleva al siguiente punto. Ese ácido mezclado en el estómago va a provocar ardor. Por lo tanto, cualquier cosa que aumente el ácido en el estómago haciendo que sea más ácido aumentará la probabilidad de que arda si sale. Así que hablaremos del ácido y luego de qué hace que suba. Bueno, algún tipo de presión adicional. Y una de esas presiones adicionales puede ser la sobrecarga de volumen. Es decir, si tienes demasiada comida en el estómago, tiene que ir a algún sitio y puede que suba. Y luego hay otro esfínter en el otro extremo del estómago. Verás, el estómago le gustaría tener ambos esfínteres cerrados mientras realiza su acción de lavadora, apretando, mezclando, girando y añadiendo ácidos. Por eso se necesita una válvula en ambos extremos. Si alguna de estas es incompetente o la válvula del extremo no se abre lo suficiente con la frecuencia necesaria o durante el tiempo suficiente para dejar salir la comida, se producirá una acumulación, una sobrecarga en el estómago. Esto también puede ocurrir si hay un atasco que provoca en el estómago, reflujo, un tránsito lento o si se ingieren alimentos que tardan mucho en salir del cuerpo. Y esos son los puntos y los mecanismos de los que vamos a hablar. Los veremos uno por uno y empezaremos por el esfínter esofágico inferior. ¿Qué pasa si no cierra bien? Es un poco como tener una boquilla en el extremo de la manguera del jardín y que siempre gotee o algo vaya mal y sea hora de comprar una nueva, pero es difícil conseguir un nuevo esfínter esofágico. Tenemos que hacer cosas para reforzarlo, con lo que comemos y con lo que no. Y ahí es hacia donde nos dirigimos. Así que lo primero en nuestra lista de cosas que hacen que ese esfínter no se cierre, bien, que ese anillo muscular no tenga la fuerza suficiente para impedir que las cosas suban, son los alimentos ricos en grasas y los lácteos enteros. Cuanta más grasa comas, más probable es que haya reflujo, más probable es que esa válvula esté blanda y flácida. Y bueno, es interesante que la grasa haga eso, porque si comes mucha grasa, engordas y tú mismo te vuelves un poco blando y flácido. Pues bien, basta con que baje un poco de grasa por el esófago y afecte el esfínter para que éste se vuelva blando y flácido. Así que las cosas suben y eso es malo. Hay alimentos químicamente activos que, literalmente, afectan a los nervios que van a esta parte de tu anatomía. Esos serían los que contienen cafeína, como el café, té, bebidas, cola, bebidas deportivas, chocolate, y esas cosas relajan literalmente ese esfínter. Es como si el ladrón hubiera desactivado tu alarma antirrobo. El mensaje que llega es que las cosas deben estar cerradas o apagadas y se abre. Es como si alguien abriera la puerta de tu edificio cuando debería haber estado cerrada con llave. Y así las cosas suben gorgoteando y los refrescos con su cafeína y la nicotina hacen algo similar por un mecanismo parecido al igual que las bebidas alcohólicas, y esto es muy peligroso porque la gente bebe estas cosas, se embriagan, se emborrachan y no se cuidan. La comida refluye, no vuelve al estómago, sino que va a los pulmones, y entonces contraen neumonía y problemas pulmonares. Y es muy peligroso. Cualquier cosa que aumente el ácido estomacal o la fermentación colónica también tendrá este efecto en el esfínter esofágico inferior, como el vinagre de sidra de manzana. La gente me dice que se supone que es bueno para la salud. Yo digo, bueno, ¿por qué no eres más natural y comes manzanas podridas? Quiero decir, ¿quién necesita que alguien lo procese por ti?
y se dan cuenta de que ahí hay un problema. ¿Y qué pasaría si tomas esa manzana podrida y la pones con muchas manzanas buenas? Pues todas las manzanas buenas se estropearían. Ahora bien, ¿qué pasa si cojo ese jugo de manzana podrida, lo echo en una ensalada, me la como y llega a mi estómago? Entonces la ensalada se estropea y esta fermentación colónica acaba provocando que el esfínter esofágico inferior se abra, vas a tener reflujo y vas a ser más ácido debido al ácido acético del vinagre. En fin. Y hablando del ácido, hablemos de las cosas que aumentan los ácidos. Algunas de ellas son las mismas. De hecho, algunas de estas cosas son las culpables y varios mecanismos diferentes. El café, el té, bebidas cola. Ya sabes, esas bebidas con cafeína que en realidad estimulan el estómago, lo irritan, hacen que el estómago produzca más ácido, por lo que no vas a superar la acidez estomacal consumiendo estos productos. Otras cosas que lo provocan son los alimentos ricos en proteínas animales, especialmente la comida rápida. Y aquí tenemos las hamburguesas, entre otras. Y estas cosas, ¿por qué serán así? Bueno, un gato, como un león, produce un ácido que es 10 veces más fuerte que un animal vegetariano como un ser humano. ¿Cómo sabes que un ser humano se supone que sea un animal vegetariano? Porque la anatomía de un gato es muy diferente a la de un ser humano. Los intestinos del gato, por ejemplo, tienen un tercio de la longitud de los de un ser humano u otros herbívoros, y los de los conejos son muy largos. Así que sabemos por la anatomía lo que se supone que debemos comer, pero si comemos esta proteína de un animal, que es literalmente los músculos de alguna especie, entonces se necesita mucho ácido para descomponer esos músculos, y ese ácido extra supera lo que estás hecho para tener. Y eso creará las condiciones para un reflujo doloroso. Luego están el azúcar y los carbohidratos refinados. El azúcar no es saludable para el organismo. Aumenta la inflamación, aumenta el ácido y no fuimos creados para tener tanta azúcar en nuestra dieta como la que hay disponible. Tuve un amigo que vino de Australia, probó un poco de pan aquí y dijo, hombre, este pan es demasiado dulce, ¿qué pasa? Le dijimos que era así. Fue interesante. En otros países quizás no hay tanta azúcar en muchos de sus productos como la que permitimos aquí. Hay otras cosas que irritan el estómago y hacen que produzca más ácido. Una de ellas es la pimienta. Por ejemplo, la pimienta de cayena aumenta el ácido en el estómago en un 700% y la pimienta negra en un 400%. El curry también lo hace. ¿Sabes? Algunas de estas especies irritan el estómago y la respuesta de este es producir más ácido. Así que ten en cuenta que si algo pica en la boca, podría estar produciendo ácido en el estómago. Ahora bien, si quieres una buena digestión, no comas demasiadas variedades en una sola comida y mantén separados los alimentos que no se digieran bien juntos. Un ejemplo de eso sería mezclar frutas y verduras. Verás, las verduras tardan mucho en digerirse, quizás 5 horas, las frutas mucho menos, 2 o 3 horas. Y así, mientras las verduras siguen digiriéndose, quedándose en el estómago y reteniendo a la fruta, esta se pudre. Y así acabas con un vinagre hecho a partir de la fruta solo por la combinación o el aumento de acidez de este proceso. Y eso ralentizará el vaciado, aumentará la acidez y hará que sea más propenso a tener acidez, reflujo e indigestión. Otras cosas que provocan eso son la sal. Cualquier cosa que irrite, y la sal puede ser bastante irritante si hay niveles demasiado altos de ella. Y sabemos que los productos de tomate y las conservas tienen mucha sal. Los quesos tienen mucha sal. La comida chatarra, como las galletas saladas y las papas fritas. Pero ¿sabías que los cereales para el desayuno tienen un alto contenido en sodio? Solo tienes que leer los ingredientes. A veces son más altos que otros alimentos que consideramos ricos en sal. Así que mirar la etiqueta y leer el contenido de sodio te ayudará. Y aquí estamos hablando de que la acidez en el estómago empeora el reflujo, no de la hipertensión. Quiero decir, la sal también eleva la presión arterial. Otra cosa que aumenta el ácido en el estómago es el estrés psicológico, la preocupación, el miedo, la vergüenza, sentirse mal y por otro lado los pensamientos agradables y tranquilos, la ausencia de preocupaciones, la felicidad, la alegría y la gratitud son muy útiles y evitan que el estómago llegue a... Hay un famoso caballero que allá
por los primeros tiempos del cine, sufrió un accidente que le provocó un agujero en el estómago que nunca se curó. Así que los científicos pudieron observar directamente su estómago, decidieron intentar alimentarlo y también atormentarlo psicológicamente. Bueno, Al menos eso formaba parte del experimento. Cada vez que lo ponía nervioso, estresado o asustado, su estómago se ponía rojo, se volvía ácido. Era una reacción muy fuerte y lo grabaron. Y yo solía, cuando era estudiante de primaria, nos ponían esas películas, muy interesante. Cuando le daban alcohol, su estómago se ponía todo rojo. Ya hemos hablado del alcohol, pero en fin, hay que ser consciente de los hábitos mentales y su efecto en las funciones físicas. Ahora, cualquier cosa que permanezca en el estómago demasiado tiempo, especialmente si el estómago lo nota, en otras palabras, si no se ha masticado bien o si es un objeto que no eliges, como las píldoras farmacéuticas, estas también aumentan la acidez. Quiero decir, el estómago no tiene dientes, lo único que tiene es ácido. Si se encuentra con una píldora, intentará añadirle ácido para que se disuelva. Y entonces tendrás problemas. ¿Hay píldoras buenas para el estómago? Bueno, hablaremos de las píldoras buenas hacia el final. Esas serán las tabletas de carbón activado, no de carbonato cálcico. Ya sabes, estos antiácidos de calcio no son realmente útiles. ¿Por qué no? ¿Cuándo aumentas el calcio en el torrente sanguíneo? Cuando aumentas el calcio en el cuerpo, en realidad estimula la producción de ácido. Claro, cuando llega al estómago y hay carbonato cálcico, es una base y por lo tanto neutraliza el ácido. Pero cuando ese calcio se absorbe, provoca una hiperacidez. De rebote, en otras palabras, hace que el estómago produzca ácido. Eso no ayuda. Así que ten cuidado con eso. ¿Y qué hay de el antiácido Malox, los que contienen aluminio? Evítalos si no quieres tener Alzheimer. Las personas con Alzheimer tienen mucho aluminio en el cuerpo, especialmente en el cerebro, así que... Ahora, dijimos que si tienes cápsulas en el estómago y sientes que algo va a producir más ácido, eso sucederá con cualquier alimento que no mastiques. Si no masticas bien, si te tragas la comida entera, si eres como una boa constrictora, si te la comes sin masticar, entonces el estómago intentará usar ácido para disolverlo. Y esa no es la forma en que se supone que se debe digerir la comida. Así que mastica bien. Mastica. Hasta cuando yo era niño, había una señora en el pueblo donde iba al colegio que los periódicos aclamaban que tenía 135 años. Eso es bastante mayor. Y fueron a verle y le dijeron, señora, ha vivido mucho tiempo. Sí, tiene 135 años. ¿Cómo cree que ha vivido tanto tiempo? ¿Cuál cree que es el secreto? Ella dijo, mastico bien la comida. La mastico hasta que puedo pasarla entre los dientes antes de tragar. Bueno, eso es muy interesante. En fin, mastica bien la comida. Y además, no debes beber durante las comidas. Debes beber entre comidas, pero debes mantenerte bien hidratado. Debes beber mucha agua. No debes permitir que se concentre demasiado y puedes reducir la acidez manteniéndote bien hidratado. Por eso las personas deshidratadas son más propensas a tener acidez estomacal. Así que debes comer bien. ¿Se te ocurre algún cambio en la dieta a estas alturas que podría reducir el riesgo de reflujo y aliviaría tus síntomas? Sí, y necesitas proteger bien tu estómago. ¿Cómo lo proteges? ¿Qué lo protege? Lo protege la mucosidad que recubre el estómago. Un producto que recubre el interior del estómago. Sí, ese moco que recubre el estómago está en buen estado, lo llamamos mucosa gástrica. Entonces tu estómago puede soportar más cosas. Pero si estás desnutrido, comiendo alimentos que no tienen valor nutricional, como pasta blanca, pan blanco, arroz blanco, tortillas blancas, alimentos procesados, entonces no tendrás los nutrientes necesarios para producir un buen moco para tu mucosa gástrica. Y habrá puntos en los que el ácido pueda llegar a esas partes del estómago. Un suministro sanguíneo deficiente también es un problema. Y la salud perfecta depende de una circulación perfecta. Luego están los ritmos circadianos. Tu estómago se prepara para una comida produciendo más moco en la mucosa gástrica en determinados momentos y sabe que va a llegar una comida,
Pero si no tiene ni idea de cuándo va a llegar, no está preparado. Por eso las personas que comen a la misma hora todos los días tienen la ventaja de que el estómago estará preparado con un buen riego sanguíneo en ese momento, tendrá una buena integridad de la mucosa y tendrá la insulina lista para el azúcar que llega al torrente sanguíneo. Se puede preparar muchas cosas si el estómago puede predecir cuándo vas a comer. Si siempre eres impredecible, bueno, probablemente tendrás reflujo. Y a eso lo llamamos sincronización. La investigación actual sobre eso se denomina por cronografía o reloj, crononutrición. Y en los últimos 5 años han salido muchos estudios sobre la gran importancia de ser puntual. Ahora hablemos de qué es lo que sobrellena el estómago. ¿Qué hace que tenga demasiada presión? ¿Qué hace que siempre haya algo ahí dentro que provoque reflujo? Y en esta sección empezaremos por lo obvio. Es decir, si comes mucho, el alimento no tiene dónde ir, va a subir. Así que eso es algo obvio. Y es como el inodoro que se desborda. ¿Por qué? Bueno, algo lo está tapando, pero también hay demasiada cosa adentro. Sí, eso es. Dejemos eso como ejemplo, pero picar entre comidas hace lo mismo. Ralentiza la digestión. Es como si se apilara la comida en el estómago y el estómago aún no la hubiera enviado. Por eso es mucho más probable que tengas reflujo si sigues añadiendo comida al estómago entre comidas. ¿Cuánto tiempo debo dejar entre comidas? Bueno, en realidad lo ideal sería 5 horas. Así puedes comer, digerir la comida, tener un tiempo de descanso para que todo el cuerpo se limpie y luego volver a comer. Y eso ayuda con el reflujo. Por cierto, todo esto está documentado, se basa en investigaciones y si visitas nuestra página web, northernlighthealtheducation.com, puedes descargar el documento con todos los artículos de investigación que aparecen al final. Y hablemos de comer demasiado rápido. Significa que no has masticado bien la comida. Y cuando comes demasiado rápido, el estómago no puede enviar la comida tan rápido. Y así acabas teniendo mucha más comida en el estómago de una sola vez. Mastica despacio, mastica bien. Come despacio y obtendrás mejores resultados. La comida no quedará en trozos grandes y eso es muy útil. Los trozos grandes tardan más en digerirse. Mantener el estómago excesivamente lleno solo aumenta la probabilidad de padecer erge y especialmente si lo llenas con líquidos como batidos, jugos, sopas o guisos, lo que acabas haciendo es detener el estómago. El estómago dice, oh, no puedo digerir nada aquí, todo está flotando. Y así se detiene para absorber el líquido primero. Deja de hacerlo para asegurarse de que si añade ácido a la mezcla no se diluya todo. Se asegura de que sus esfuerzos por digerir valgan la pena. Y así empieza por absorber ese líquido. Y ese líquido puede ser en forma de bebida. Aquí tenemos una imagen de alguien que va a beber con la comida. Puede ser en forma de comidas líquidas o beber agua demasiado pronto después de la comida. Solemos decir, espera 2 horas. Oh, aquí hay un proverbio interesante. Pon un cuchillo en tu garganta si eres un hombre, dado al apetito. Vaya, esa es una forma contundente de decirlo. Y bendita seas, oh tierra, cuando tu rey sea hijo de nobles y tus príncipes coman a su debido tiempo. Ahí está tu crononutrición para reponer fuerzas y no para embriagarse. Si te acercas a la comida desde el punto de vista de que me va a hacer saludable y no de que me va a satisfacer mis papilas gustativas, es un enfoque mejor. Ahora bien, la obesidad tiene un impacto en todo este proceso también. ¿Y cómo puedes evitar comer en exceso? Bueno, ayuda a poner todos los alimentos que comerás en esa comida en el plato y luego cerrar el refrigerador hasta la siguiente comida. Así que comer en exceso es un problema. Ahora, hablemos de ciertos alimentos que impiden que se abra ese esfínter pilórico, ese esfínter de vaciado. Es interesante que el primero, el esfínter esofágico inferior, tiende a abrirse cuando no debería, y el que está en el otro extremo del estómago tiende a permanecer cerrado cuando debería abrirse. Bueno, en fin, así es la vida. ¿Y qué impide que el estómago se vacíe? ¿Qué retrasa el vaciamiento?
¿Qué tarda más en digerirse, en otras palabras? ¿Qué es lo que el estómago se resiste a dejar pasar? Ahí están tus preguntas. Bueno, el estómago es capaz de contar calorías. De hecho, se queda ahí y solo envía una cantidad determinada de calorías al intestino delgado cada vez que se abre. Por lo tanto, cualquier alimento con alta densidad calórica, aquellos que tienen muchas calorías en relación con su volumen, acabarán permaneciendo en el estómago mucho más tiempo. Además, solo una pequeña parte de ellos pasará al intestino delgado, con cada apertura de la válvula pilórica. Y otra cosa que ralentizará el vaciado es que si la comida no tiene una temperatura que el colon o el intestino delgado puedan tolerar, el estómago la retiene. Así que si bebes cosas que están demasiado frías o comes cosas que están demasiado frías, el estómago simplemente los retendrá hasta que su temperatura esté dentro del rango que el intestino pueda manejar. Si la comida está demasiado caliente, ocurre lo mismo. El estómago la retiene, se asegura de que esté a la temperatura adecuada y luego la deja pasar. Antes mencionamos los líquidos en relación con la presión de relleno, pero con los líquidos ocurre lo mismo. Tienes que absorber todo ese líquido de las sopas, los jugos, los purés, las bebidas, los batidos, antes de que el estómago pueda enviar los sólidos digeridos al intestino delgado. Los suplementos en tabletas, nunca, algunos de ellos, quiero decir, algunos pasan a través de ti y salen por el otro extremo. Te preguntas qué ha pasado o quizá no te lo preguntes. En fin, si hay algo sólido como eso, el estómago se resiste a enviarlo. Al final lo hará, pero lo retrasará. Y así el vaciado retrasado, el retenerlo, va a producir reflujo. Comer tarde por la noche o acostarse después de una comida hace que la digestión tarde el doble. Picar entre comidas ralentiza la digestión y el estómago cierra esa válvula hasta que todo lo que hay en el estómago esté en el mismo punto de digestión. Y una vez que todo lo que hay en el estómago está digerido hasta el mismo punto, entonces empieza a enviarlo. Así que picar entre comidas cambia eso. Así que hay aspectos fisiológicos muy interesantes que te afectan y que influyen en si tienes reflujo o no. Y volvemos también al estrés psicológico. Retrasa el vaciado del estómago. Ahora bien, algunos alimentos tardan en salir de los intestinos. Es como un atasco de tráfico que recorre los intestinos, impide que la comida llegue desde el estómago, y esos alimentos suelen ser muy bajos en fibra. La fibra es lo que te mantiene regular. ¿Alguna vez has pensado en esto? La gente come ciruelas pasas para regular el tránsito intestinal. ¿Alguna vez has oído decir a tus amigos algo como las ciruelas pasas? ¿Qué necesitan más? Bueno, es un hecho que la fibra te ayuda a ir al baño con regularidad. El pan blanco y la carne y productos similares no tienen fibra, por lo tanto, no ayudan. Las personas que comen este tipo de comida probablemente tendrán un tiempo de tránsito desde que la ingieren hasta que sale del cuerpo de unos 3 días. Las personas que comen mucha fruta y verdura cruda tendrán un tiempo de tránsito de un día. Así que si tienes comida de 3 días en el cuerpo, esto es un problema y sufres estreñimiento, se te acumula. Otros alimentos que provocan esto son los productos lácteos. Bueno, ¿por qué los productos lácteos? Verás, estos productos contienen casiomorfinas, sustancias similares a la morfina, y estas se encuentran especialmente en el queso, que es muy concentrado. Y al igual que un paciente que toma morfina, se obstruye, sus intestinos no se mueven y está estreñido. Las caseomorfinas, sustancias similares a la morfina presentes en la leche y el queso, ralentizan los intestinos y acabas teniendo un tiempo de tránsito más lento y prolongado.
Al hacer jugo se elimina la fibra. Estás en problemas. Un cinturón apretado o la ropa ajustada pueden afectar al tiempo de tránsito. Afectan el flujo sanguíneo en los intestinos, hacen que los intestinos sean más lentos a la hora de enviar los alimentos y cuando retienen la comida tienden a elevar su temperatura. Eso tampoco es bueno porque entonces las bacterias proliferan y ocurren otras cosas que no son particularmente beneficiosas. Las personas que no hacen ejercicio y son sedentarias acaban teniendo un tránsito intestinal más lento. Así que uno de nuestros remedios, como verás cuando lleguemos a los cambios de estilo de vida, es dar un paseo después de cada comida. Ayuda a que la comida se mueva, ayuda a mantener la digestión en marcha. De hecho, ayuda a la digestión, reduce el riesgo de reflujo. Así que no te conviene llevar un estilo de vida sedentario, no conviene tener una mala postura. ¿Ves a ese señor de ahí a la derecha? Podríamos llamarle teleadicto. Y con esa postura va a tener problemas. Es más, con esa barriga de más, va a ejercer una presión adicional sobre el estómago y tiene un mayor riesgo de reflujo. La depresión ralentiza el tránsito. Una vez más, estamos hablando aquí de la conexión entre la mente y el cuerpo. Todo en el cuerpo se ralentiza con la depresión. Aunque, quizás fue el huevo lo que vino antes de la gallina, o fue la gallina la que vino antes del huevo. Bueno, es difícil de decir, pero en cualquier caso, apuesto a que la creación, la gallina fue primero, pero dejando eso de lado. Quizás la razón por la que estás deprimido es porque tienes un tránsito intestinal lento, así que vuelve a nuestras diapositivas anteriores y piensa en lo que puedes hacer para mejorar el tránsito. ¿Alguna vez te sientes hinchado? ¿Qué cambios crees que podrías hacer para solucionarlo? Por lo que hemos dicho hasta ahora, hay muchas cosas que podrían ser beneficiosas. Muy bien, quiero destacar algunas cosas. Quiero poner aquí algunas cosas que según las investigaciones causan sin duda reflujo, al menos acidez y dispepsia, que es otra palabra para indigestión. Y no tenemos necesariamente un mecanismo, claro, al menos los científicos no lo tienen. He sugerido algunas cosas aquí, pero los tomates, los cítricos y la levadura nutricional son sin duda los principales desencadenantes de la acidez, junto con la carne y los huevos. Y antes te he dado algunos mecanismos, pero en general, los estudios epidemiológicos identifican estos como grandes desencadenantes del reflujo, como el queso, y por supuesto contiene muchos productos inflamatorios, muchas micotoxinas, aflatoxinas procedentes de los mohos y hongos. Y además hay algunas toxinas de las bacterias, unos 7 tipos diferentes de toxinas que no querrás tener. Así que hay muchas cosas y el queso podría ser responsable de este reflujo y de la acidez estomacal. El vinagre es un ácido, es decir, tiene sentido que eso no vaya a ser de ayuda. Los limones, mucha gente necesita vitamina C, pero obtenerla de un limón quizás no sea la mejor opción. Pero los alimentos que son una buena fuente de vitamina C son el repollo morado, pimentones, el kiwi y cosas por el estilo. Y luego el magnesio. Las semillas de calabaza son una buena fuente de magnesio. Las personas que tienen niveles suficientes de magnesio y vitamina C tienen una mucosa mucho más robusta, con un buen revestimiento de mucosa. Tienen mucho menos probabilidades de sufrir reflujo y dolor. La obesidad. Y cuando tienes sobrepeso, probablemente los alimentos que te llevaron a ello no son beneficiosos, pero también el peso ejerce presión sobre el estómago, especialmente si te acuestas. Probablemente provocará reflujo. Respiración incorrecta. Si respiras principalmente con el pecho, tiendes a crear un vacío acentuado en el pecho que proviene de más arriba. Y es más probable que empujes la comida desde el estómago, que está justo debajo del diafragma, hacia el pecho. En cambio, respirar con el diafragma empuja el estómago hacia abajo y de hecho ayudaría a reducir el riesgo de hernia de hiato o de que la comida suba. A continuación quiero hablar de por qué no queremos reflujo y eso es el esófago de Barrett. Eso es cáncer. Lo que ocurre es que cuando hay reflujo, sigue quemando el esófago. ¿Y para qué sirve el ácido si no es para digerir? Bueno, no quieres que te digiera el esófago. El esófago tampoco quiere digerir y los episodios repetidos de intentar digerir el esófago, quemando el esófago, harán que el esófago intente curarse a sí mismo constantemente.
Al cabo de un tiempo, no solo intenta curarse cuando hay una quemadura, sino que intenta curarse todo el tiempo. Y no hay forma de detenerlo. Y esa curación que no se detiene provoca cáncer. Y el cáncer también tiende a crecer cuando hay inflamación. ¿Cuáles son los riesgos del cáncer? ¿Cuáles son los riesgos de este esófago inflamado y quemado llamado esófago de Barrett? Bueno, no consumir suficientes frutas y verduras crudas. Esto nos lleva de vuelta a lo que dijimos antes sobre cómo la integridad de la mucosa se ve comprometida por la malnutrición. Hay que comer bien para tener una buena protección. Muchos tienen una dieta rica, especialmente rica en granos, en desmedro de las frutas y verduras crudas. Muchas personas cuando dejan de comer carne simplemente adoptan una dieta que evita la carne. No piensan en lo que deberían comer. Literalmente se convierten en granívoros, comiendo muchos tipos diferentes de granos. Y aunque necesitamos algunos granos, solo concentrarse en ellos y descuidar las frutas y verduras crudas no es realmente saludable, no es una dieta equilibrada y no te aporta la densidad nutricional que encontrarías en las frutas y verduras crudas. Luego están las vitaminas, de las que no quieres tener deficiencia, y la vitamina A, la vitamina C y el selenio. Selenio se encuentra en las nueces de Brasil. Las personas que consumen carne y grasas animales en grandes cantidades tienen sin duda un mayor riesgo de cáncer, porque la carne contiene ciertas sustancias. Si ves nuestra charla sobre el cáncer en este canal comprenderás por qué la carne es un problema en sí misma para el sistema digestivo y el cáncer. Especialmente la carne procesada a la que se le han añadido muchos productos químicos. Esto es muy peligroso. Fumar. Quiero decir, hay una clara relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. La gente no se da cuenta de que el tabaco impide que el cuerpo repare el ADN dañado. Por eso todos los tipos de cáncer aumentan con el tabaquismo. Fumar hace que tu cuerpo no pueda curarse bien por sí mismo. La obesidad es sin duda un factor de riesgo para el cáncer de esófago, junto con el azúcar, su inflamación y la inmunosupresión, que provoca una dieta inflamatoria. Si ves nuestra presentación en este canal sobre las enfermedades autoinmunes, verás la conexión entre una dieta inflamatoria y las enfermedades autoinmunes y el cáncer. Y aunque no lo creas, los estudios han identificado la pizza como una de las principales causas de que el reflujo se convierta en cáncer. Es fascinante. No sé si queremos meternos con los italianos, si es que eso es italiano. Llevar un cinturón apretado provoca más reflujo. Y ya han visto antes la foto de la señora con el cinturón apretado, así que ten cuidado, porque algunas de estas cosas podrían provocar cáncer. Bueno, ¿cuántos de los aquí presentes empiezan a darse cuenta de que podrían tratar su reflujo con algunos buenos cambios en el estilo de vida? Si sufres de reflujo, si padeces una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, es posible que los siguientes remedios naturales te resulten beneficiosos. Esto incluiría una dieta rica en fibra como la que se encuentra en las frutas y verduras crudas. Aquí estamos hablando de medidas preventivas. Hablaré de los tratamientos en otra diapositiva. Si tienes dolor, ¿qué hacer? Pero eso es preventivo. Y comer alimentos bajos en grasas y calorías y no comer en exceso, mantener la regularidad en tus horarios de comida, comer exactamente a las mismas horas todos los días. Ya sabes, deja al menos 5 horas entre comidas para no acumular comida en el estómago. Come solo 2 veces al día. Sáltate la cena y no piques entre comidas. Si cenas, come solo fruta cruda. Y hazlo al menos 3 horas antes de acostarte. Así se digiere y no se queda ahí esperando a provocar reflujo cuando te acuestes. No comas en las 3 horas previas a acostarte. Toma bocados pequeños y mastícalos bien. Da un paseo corto inmediatamente después de las comidas. Ayuda a la digestión. Supongo que ayuda a que la comida baje. Y no prepares ni consumas comidas líquidas como sopas, batidos, guisos, ese tipo de cosas. Jugos. Bebe agua entre comidas al menos 30 minutos antes de comer y 2 horas después. Lo ideal son entre 8 y 10 vasos de agua al día. Y luego ponte ropa de abrigo. Ropa que no te apriete en la cintura. Así que si realmente estás teniendo dolor, tienes reflujo, estás ahí sentado pensando, ¿me duele? ¿Qué hago ahora?
Esos son los remedios que usamos. Esto es lo que sugerimos. El carbón activado encabeza la lista. Tómalo en cápsulas, tómalo en comprimidos, tómalo en polvo. Yo sugiero los comprimidos o el polvo. ¿Y cómo se usa el polvo? Compras el polvo y lo mezclas con agua. A mí me gusta usar un frasco, pongo agua en el frasco. Cuando pongo agua en el frasco le añado el polvo, quizá una cucharadita por cada taza de agua. Mézclalo bien. Mi idea del frasco es que puedes taparlo y agitarlo, luego dejarlo reposar un rato, quitar la tapa y bebértelo de un trago. Y te recubrirá el sistema digestivo. Contribuirá a la integridad de la mucosa, ayudará a reducir la inflamación a lo largo de todo el tracto digestivo. Si hay una úlcera, como el esófago de Barrett, la recubrirá y ayudará a que se cure. El carbón activado está sin duda en lo más alto de la lista de tabletas para el reflujo. Puedes sentarte y masticarlas para que el carbón llegue a la boca y baje por todo el esófago. O las cápsulas, que podrían parecer una opción menos obvia, pero si es lo único que tienes a mano, puedes abrirlas o hacer que se abran antes de que lleguen al estómago y se disuelvan. Las frutas, las legumbres y las verduras son todas saciantes y pueden ser útiles en... ¿Cuáles serían las mejores? Bueno, las peras y los plátanos encabezan la lista como alimentos que calman el estómago y ayudan a reducir el riesgo de dolor. El pepino y el kiwi también son buenos. El repollo, tanto como alimento como en jugo. Este es un caso en el que podrías utilizar un poco de jugo como fuente de medicina, pero comer repollo crudo o al vapor o acompañando a otros alimentos es sin duda saludable. Para el tracto digestivo, las zanahorias, del mismo modo la col rizada y los rábanos. No los rábanos picantes, sino el rábano rojo común. Sería beneficioso. Brotes de brócoli. Aquí es donde se toman las semillas de brócoli, se hacen germinar y se comen. Son muy buenos. El reflujo de algunas personas está asociado a una molesta bacteria llamada Helicobacter pylori. Se ha demostrado que los brotes de brócoli son uno de los remedios para tratar eso. Así que tenlo en cuenta. El jugo de aloe vera es curativo, ayuda a aliviar el dolor. El polvo de algarroba es como un sustituto del chocolate. En realidad es la vaina de una legumbre y es muy útil para el dolor del reflujo. Un té de hierbas, que es bueno y no tiene cafeína, sería el té de dientes de león, que es calmante para el reflujo. Una hierba muy buena es la consuelda fresca. Se puede preparar té con ella, se puede añadir a las ensaladas. Tiene una hoja algo peluda y aporta beneficios también. Ahora veamos cómo sería un día completo. Podría ser un día que alguien planificara. Sería muy útil para alguien que sufre de reflujo. ¿Recuerdas que dijimos que sería bueno tener un horario? Así que supongamos que te levantas a las 5 de la mañana. Ese sería un buen momento para asegurarte de que has bebido suficiente agua. ¿Recuerdas que dijimos que la deshidratación era un problema para el reflujo? Así que empiecen con 1 litro de agua. Les sugiero agua tibia. Es muy relajante para el tracto digestivo. Tómenla. Y después pueden dar un paseo de 15 minutos. Cuando den ese paseo de 15 minutos, pueden estar seguros de que el agua llegará a sus intestinos en forma de agua tibia y ayudará a limpiarlos. Esto es muy beneficioso para tratar el reflujo. Luego, a las 6:30, antes del desayuno, media hora antes del desayuno, puedes tomarte una taza de té de diente de león o de consuelda. Es un buen momento para tomar tu infusión medicinal, media hora antes de la comida, a las 7 cuando desayunes. Puedes pensar en los alimentos de los que hablamos, plátanos, peras, kiwis, fruta cruda. Las frutas crudas que podrían no ser beneficiosas serían los cítricos, pero la mayoría de las demás frutas crudas sí son muy buenas y puedes ir descartando poco a poco. Intenta comer un tipo de fruta para desayunar. Si eso te provoca más reflujo, sabrás cuál es la culpable, no comas esa.
Pero si comes algo, por ejemplo, plátanos, y te sienta muy bien y no tienes reflujo, Pues añádelo a tu lista de buenas opciones para el desayuno. Y después de comer, da un paseo para evitar quedarte sentado y que la comida suba. El movimiento de caminar es beneficioso. A media mañana te conviene beber otro litro de agua. Y ese sería el momento en el que recomendaría añadir una cucharadita de carbón activado en polvo o tomar unos comprimidos para recubrir el estómago. Aunque ahora mismo no tengas reflujo, hacerlo de forma protectora o preventiva es sin duda beneficioso. Y si no haces nada más, dar paseos a cualquier hora del día puede ser beneficioso. Lo llamamos entrenamiento por intervalos. Se dan paseos de forma periódica en lugar de un solo paseo largo al día. A las 2:30 se puede tomar otra taza de té de diente de león media hora antes de la comida o té de consuelda. Y luego durante la comida es recomendable comer a la misma hora todos los días y concentrarse en las verduras que hemos mencionado como beneficiosas como el repollo, que es bueno para el reflujo. Evitar mezclar frutas y verduras. Puedes hacer que tu almuerzo sea una comida a base de frutas si te apetece como palta, pimentones, pepino, zapallo y ese tipo de frutas. Y no las mezcles con cebollas, col rizada, que son claramente verduras. Y asegúrate de masticar bien la comida, no comas en exceso. Puedes consultar nuestra página web para ver algunas recetas, northernlightshealtheducation.com. Te la mostraremos también al final. Después de comer, da un paseo de 15 minutos al aire libre. De nuevo, es el paseo digestivo el que mantiene la comida en movimiento. A media tarde, un par de horas después de comer, puedes beber otro litro de agua. No digo que tengas que bebértelo todo de golpe, empieza a beberlo por sorbos y esto te mantendrá hidratado para una buena integridad de las mucosas. Y luego, quizás a media tarde quieras dar otro paseo. No es obligatorio, pero si no estás haciendo nada más, es beneficioso. Es bueno saltarse la cena. ¿Y cómo lo hago si estoy acostumbrado a cenar? Bueno, puedes beber un vaso de agua fría y dar un paseo lejos del refrigerador y de toda la comida. Pero si no puedes saltarte la cena, come fruta cruda. Lo ideal, alguna de las frutas que hemos mencionado, ya sabes, plátanos, peras, kiwis, pero cualquier fruta cruda. Y luego ten una hora fija para acostarte. Así tu estómago sabe más o menos cuándo es hora de descansar. Bueno, volviendo a la señora que tomaba múltiples medicamentos para la osteoporosis y que le recetaron tranquilizantes. Luego acudió a uno de nuestros naturópatas que ayuda a las personas con su estilo de vida y empezó a seguir una dieta basada en plantas, en carbohidratos complejos, con mucha fibra, evitando los alimentos que irritan el estómago. Y su testimonio fue que se sentía completamente bien y feliz, ya que el reflujo había desaparecido. Al fin y al cabo, no estaba mal de la cabeza. ¿Cómo le sugirió su médico al ofrecerle tranquilizantes? Si quieres un folleto de esta charla, visita mi página web, Northern Lights Health Education. Al lado izquierdo de la página ve otros idiomas y haz clic en español. El folleto será sobre acidez estomacal, indigestión y reflujo. Y podrás leer todo sobre este tema. Este ha sido otro episodio de Modelo para la Salud y la Sanación, revirtiendo la enfermedad desde su fundamento. El tema de hoy fue acidez estomacal, indigestión, reflujo. ¿Existe una cura?